Hoy vamos a empezar con educación sexual orientada a padres y a educadores y para niños de 0 a 5 años de edad. Esto está creado por el grupo SIG y yo específicamente soy psicóloga. Voy a contarles un poco de dónde vengo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de habilidades prácticas en sexualidad o en la pedagogía de la sexualidad para niños de 0 a 5 años. ¿Quién soy yo? Soy Camila Donoso, soy psicóloga en la salud general. Trabajo actualmente en la clínica del Dr. Carlos Chiclana y también colaboro con otras clínicas en Madrid. Un poco ahora sobre mi formación. Hice mi grado en psicología en la Universidad de Calgary, en Canadá. Después hice un posgraduado en psicología infantil en Barcelona y también un máster en psicología clínica en la Universidad de Barcelona. Mi experiencia laboral en la primera infancia, de 0 a 5 años, ha consistido en trabajar en un centro de estimulación para primera infancia, donde realmente tuve un contacto de primera mano con padres, educadores y con estos niños. Y voy a hablar sobre esta época tan maravillosa que es la de los bebés y los niños pequeños. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues ¿por qué importa la educación sexual temprana? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué es importante? ¿Y qué es la educación sexual en primera infancia, en estas primeras etapas de la vida? También hablaremos sobre la formación de la identidad temprana, hitos de desarrollo, también partes del cuerpo y terminología correcta, autonomía corporal y consentimiento, comportamiento público frente a privado, tocamientos seguros frente a no seguros, preguntas de los niños y cómo responder a ellas. Y, signos de alerta, mitos y, por último, dejaremos un turno de preguntas por si alguien tiene algún comentario, pregunta, compartiremos experiencias, etc. Así que vamos a entrar directamente de lleno en materia. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué la educación sexual temprana importa? ¿Por qué es importante? ¿Por qué estamos todos aquí hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de fomentar la autonomía corporal y la conciencia corporal, porque los niños deben entender que el cuerpo es cosa suya, les pertenece a ellos. Y hay que permitirles decir que no a alguien que les toque cuando eso no lo quieren y también generar un sentido de pertenencia de su propio cuerpo y también establecer límites. Por tanto, hay que alentar un respeto y un desarrollo emocional sano. También muy importante el número 3, ayudar a evitar abusos, dándole las herramientas a los niños para reconocer un momento incómodo. A los niños que se les explica qué es tocar seguro e inseguro, siempre van a poder identificar y van a poder identificar un comportamiento inapropiado. También generar confianza entre el niño y el adulto y también reforzar las relaciones seguras y habilidades de comunicación. Entonces, lo que le enseñamos a nuestros niños es a tener una comunicación sana y una relación sana. Hablaremos más sobre esto, más en detalle. Y bueno, ¿qué es exactamente la educación sexual en la primera infancia? Es muy importante aclarar que en esta fase no tiene nada que ver con el sexo o la reproducción. Esto es un error muy común,
que puede generar miedo o reticencia. Lo que realmente es la educación sexual es dar un nombre correcto a las partes del cuerpo, vamos a entender emociones y límites, aprender sobre el respeto y el consentimiento. También vamos a reconocer un comportamiento apropiado e inapropiado y vamos a desarrollar relaciones sanas. Bien. ¿En qué punto estamos? Bueno, pues jugamos con nuestros niños, con nuestros bebés y ellos están descubriendo su identidad. Es algo que se está desarrollando, se está formando. Entonces, en esta fase empiezan a entender su cuerpo, es decir, tener una conciencia de su cuerpo, conciencia corporal. Como ya saben, yo entiendo que la mayoría son profesores, padres, educadores y, bueno, trabajan con niños muy pequeños y bebés y saben que aprenden a través de sus sentidos, lo que pueden tocar, lo que, por ejemplo, para qué me sirven las manos, para qué las puedo utilizar. O también aprendo a través de mi boca, todo lo que pasa por mi boca, porque quiero saber para qué puede servirme. Entonces, así es como se genera la percepción sobre el mundo y toda esta información va pasando a través de mis sentidos. Y esto, a través de mi aprendizaje, así es como yo entiendo el mundo. Y eso es la conciencia corporal, muy importante. Después los niños, un poco más mayorcitos, empiezan a entender el género, lo que es el género. Niño, niña, y también exploración. Como adultos deberíamos evitar reforzar estereotipos muy rígidos, permitiendo la autoexpresión para los niños, para que puedan ser ellos mismos, ser niños. También están desarrollando un sentido de quién son, un sentido de identidad como personas. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué me hace sentir cómodo? ¿Qué me hace sentir incómodo? Por tanto, debemos alentar su independencia y ayudarles con sus elecciones en esta fase. Hay padres que, por ejemplo, me dicen que tengo un pequeño adolescente que siempre me dice que no, siempre va en contra de lo que yo le pido que haga. Y esta parte es muy importante, esta parte tan rebelde, es que están aprendiendo qué me gusta, qué no me gusta. Y en esta parte es muy importante para nosotros porque esa es la base, los cimientos para entender, me gusta este tipo de relación, estoy disfrutando este tipo de encuentros que tengo o no, y qué debo hacer al respecto. Por tanto, es una fase muy importante para los niños, la de explorar y desarrollar este sentido de identidad. Bueno, vamos a hablar ahora de los hitos en cuanto al desarrollo. ¿Qué debo esperar? ¿Dónde debería esperar que estuviera mi hijo o mi hija o mis estudiantes, mis alumnos? Bueno, pues voy a compartir esta tabla. Es una tabla muy completa. Y si pudiéramos ver más al detalle todas las cosas que incluye sobre hitos de desarrollo, cuestiones, bueno, si les resulta interesante, por favor pídanosla porque se la podemos enviar. Pero voy a centrarme ahora mismo, por eso hago zoom, en lo que nos atañe hoy, la educación sexual. ¿Qué debo esperar? Voy únicamente a indicar. Si no es fácil leerlo, por favor, avísenme en el chat porque lo podemos ampliar un poco más. Pero bueno, vamos a hablar principalmente de este área de aquí. ¿Qué ocurre con mi hijo? ¿Qué hace o pide mi hijo? ¿Y qué podemos hacer para apoyar y guiar a nuestro hijo? Vamos a empezar con los muy pequeños, edades de 0 a 1 año.
¿Qué ocurre? Bueno, como hemos hablado, el cuerpo es algo sobre lo que aprender y sentirse orgulloso. Los niños tocan, aprenden con ello a través de sus sentidos. El niño empieza a desarrollar su autoestima corporal. ¿Qué hace el niño? Bueno, son muy pequeños, entonces todas las partes de su cuerpo son interesantes, encuentran áreas bajo el pañal, también utilizan las manos y la boca para poder familiarizarse con partes del cuerpo. Como ya se habrán dado cuenta, a los niños les encanta ir desnudos y les encanta tocarse. Y incluso pueden tocarse los genitales y darse cuenta de que hay una sensación de placer. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros? Bueno, pues para nosotros es importante sostener al niño. Un momento, por favor. Sostener al niño y hacer sonidos que le calmen mientras le acariciamos. Hacerles saber que su cuerpo es algo bueno, todas las partes de su cuerpo, sus orejas, sus genitales, todas las partes de su cuerpo son importantes. En esta fase también vamos a ir dando nombre a todas esas partes del cuerpo. Se pueden utilizar libros con imágenes también del cuerpo humano o del cuerpo humano en su conjunto. Y esta parte de aquí es muy importante. Aquí me gustaría hacer hincapié. Se puede utilizar palabras positivas cuando hablamos al niño. Esos son tus genitales. Muy bien, vamos a limpiarte ahora. Dentro de su rutina diaria, en su día a día, cuando damos una ducha, cuando cambiamos de ropa, es un momento importante para hablar sobre esto. ¿Qué observan? ¿Qué tocan? Y está bien, no pasa nada. Para que los niños sientan curiosidad es algo normal. Vamos a ir moviéndonos y vamos a pasar a esta edad, de 2 a 3 años. Sé que hay mucha información. Esta tabla es maravillosa, pero bueno, hoy nos vamos a centrar únicamente en esta parte de lo que ocurre con los niños, lo que los niños podrían hacer o pedir y qué podemos hacer nosotros para ayudarles y guiarles en cuanto a su cuerpo. Aquí empieza la base de la educación sexual en este punto. Los niños aprenden a regular sus esfínteres, observan distintas diferencias entre las niñas y los niños en sus cuerpos y pueden empezar a hacer preguntas sobre ello. Lo que también puede hacer o preguntar un niño es, bueno, tener una curiosidad natural hacia las partes. También en el momento de ir al baño, en la sauna, los niños observan las partes de otras personas y comentan en voz alta lo que ven. También, de forma muy abierta, tocan y exploran su cuerpo y podrían incluso tocarse los genitales por placer, por la sensación de placer. También pueden querer tocar otros cuerpos y también quieren que les cojan en brazos mucho. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, este es un momento importante en la vida de nuestros hijos o de nuestros niños donde debemos empezar a establecer límites. Todo el mundo tiene su propio cuerpo. Vamos a utilizar las palabras adecuadas para explicar que las niñas y los niños tienen partes diferentes y que ambas son buenas. También vamos a centrarnos en la parte de la higiene, lavarse las manos, sus partes después de ir al baño y también enseñar respeto por la privacidad de los demás. Cuando hablamos de los límites, vamos a hacerlo de forma amable. Cuándo y dónde está bien exponerse y tocar qué partes del cuerpo. Hay que mostrar respeto por los demás y también sostener al niño y mostrarle nuestro afecto. Y ahora pasamos a la siguiente fase, que es la de las edades de 4 a 5 años. ¿Qué ocurre aquí con nuestros niños?
pues siente curiosidad, se compara su cuerpo con el de otros y también se pregunta mucho sobre el cuerpo. Empieza a necesitar privacidad. Quiere su tiempo para su exploración. Y en este punto, el niño o la niña puede, aprender a bañarse o a vestirse sin ayuda, reconocer diferencias entre mayor, joven, mujer, hombre y conocer las distintas partes del cuerpo y su uso y cómo se siente el cuerpo y qué puede hacer. Quizás se podría tocar también los genitales. Después también los niños o las niñas podrían tocarse las partes por placer como una herramienta para darles calma o para ayudarles a quedarse dormidos. ¿Qué podemos hacer para apoyar a estos niños de 4 o 5 años? Bueno, pues respondiendo preguntas de una forma que los niños puedan entender. Veremos un poco más sobre esto en las siguientes diapositivas. También hay que permitir que el niño se lave solo, se vista solo. Y también hay que explicar cómo cuidar de sus propios genitales y resaltar su individualidad. Y hay que darle el mensaje de que está bien ser como somos. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor que avise y vamos resolviendo. O si voy demasiado rápido, o si quieren que vaya un poco más rápido, también. Claro, sí, compartiré esta presentación, sí. Muy bien. En esta fase es importante que empecemos a utilizar las palabras correctas para las partes del cuerpo. Para algunos padres, y esto es algo que yo veo en las sesiones de forma diaria, no sé si es su situación o no, pero muchos padres les genera incomodidad utilizar las palabras correctas, pero es un paso muy importante por diversos motivos. En primer lugar, vamos a utilizar los nombres anatómicos, es decir, vamos a hablar de pene, vamos a hablar de escroto, testículos, vagina, vulva, pechos y nalgas. ¿Vale? Estas son las palabras correctas anatómicas que debemos utilizar con estos niños y niñas. ¿Por qué? ¿Por qué es importante utilizar estas palabras? En primer lugar, porque va a ayudar al niño a comunicarse de forma más clara y sin ambigüedad. Y cuando un niño puede nombrar sus genitales, pueden expresarse mejor. Si se sienten incómodos o con dolor, o si alguien les ha tocado de forma inapropiada. Tenemos que ofrecerles herramientas para que ellos puedan hablar sobre eso que están experimentando. También reduce la vergüenza. Simplemente, igual que hablamos de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestras piernas, barriga, también tenemos que normalizar hablar sobre los genitales para ayudar a estos niños y niñas a entender que esto es otra parte más de su cuerpo sin connotaciones negativas. Quizá más importante aún es que este lenguaje claro va a proteger a un niño y va a ayudar a aumentar su protección de un posible abuso. Si un niño o una niña tiene que informar de algo que le ha ocurrido, tener las palabras adecuadas les va a ayudar. Y, ¿cómo podemos hacerlo? Pues de la forma más natural posible, de la forma más normal posible. Esto no tiene que ver con tener una conversación forzada con un niño de 2 años. Sabemos que eso no va a ocurrir o que va a ser muy difícil. Simplemente
Hay que utilizar este lenguaje de forma natural en las ocasiones que vayan surgiendo, al cambiar el pañal, por ejemplo, al jugar, al leer libros, incluso con mi propio cuerpo, pues pueden hacerme preguntas sobre mi propio cuerpo, pues entonces voy a utilizar la tecnología correcta. O, bueno, las partes del cuerpo de mamá, las partes del cuerpo de papá. Voy a compartir este recurso con todos ustedes. Es un recurso que pueden encontrar en la página web de Stake. Si quieren que se lo enviemos, también se lo podemos enviar. Y estas son algunas actividades propuestas. Voy a revisarlas, no voy a entrar muy en detalle, simplemente mencionarlas porque, como digo, están ya publicadas en la página web de SET. Y aquí están distintas actividades para nombrar partes del cuerpo. Tenemos la famosa canción de Head, Shoulders, Knees and Toes. Bueno, podemos añadir pene, podemos añadir pecho. Podemos utilizar ese tipo de canciones para ir añadiendo partes del cuerpo que nosotros queramos. Otra actividad propuesta es un juego que se llama Conozco mi cuerpo y mostraré después una imagen de este juego. Se utilizan imágenes o muñecas para apuntar a distintas partes del cuerpo. Y aquí podemos mostrar otros libros. Your Body Belongs to You. Tu cuerpo te pertenece a ti, de Cornelia Spellman. Para mí es una lectura muy buena. Y después dibujar su cuerpo, ir dando nombre a las partes del cuerpo. Y si son muy pequeños, también les podemos ayudar a dibujar distintos personajes y hablar de ellos. So I can see that there are a few questions, and I'm just going to ask you a huge Veo favor. preguntas en el chat y vamos a tener un poco de tiempo después para preguntas. Si no les importa, iré respondiendo a esas preguntas después. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a hablar ahora de autonomía y de consentimiento. Esto es algo que parece que nuestra mente va directa al momento de la adolescencia, porque hablamos de consentimiento en niños tan pequeños, de 0 a 5 años. Bueno, pues debemos enseñar a los niños que ellos son los jefes de su propio cuerpo, empezando con la higiene. Esto ya lo hemos comentado antes. Cómo me lavo las manos, los dientes, mis partes privadas, cómo me limpio después de utilizar el baño. Bien. Muy importante, y sé que con mis pacientes esto surge muy a menudo, y es quiero que se vistan ellos mismos, pero hay veces que, bueno, vamos con prisas para ir al colegio y les tengo que ayudar, es que lo tengo que hacer yo. Con un niño de 2 años, de 4 años, yo lo entiendo, por supuesto. Hay veces que es que no hay tiempo suficiente. Pero es importante generar ese espacio y ese tiempo, momentos donde tengamos más calma, donde estemos haciendo esta actividad concreta para enseñarles a que se vistan ellos solos a través de una dinámica, de un juego, como queramos. Y también enseñarles, siendo un modelo nosotros, mostrarles cómo nos vestimos y enseñarles que esto es muy importante, que lo hagan por sí solos. Y practicar el consentimiento en la vida diaria. Esto es algo que yo también recalcaría, esta parte de practicar. Voy a aceptar un abrazo, voy a aceptar un beso, quiero que me cojan en brazos. Si no me apetece, está bien, no pasa nada. Permitamos a nuestros niños y niñas decirnos que no, a nosotros y a los miembros de la familia, al resto de familiares. Debemos asegurarles que no tienen que aceptar
que alguien les toque si eso les hace sentir incómodos. Da igual quién sea. Deben saber que tienen derecho a decir que no. En cuanto a, según UNICEF, los niños con baja autoestima son más susceptibles de abusos, accidentes y enfermedades físicas y mentales. Por eso hablamos de educación sexual en los niños y niñas, porque no solamente tiene que ver con mis genitales o sobre de dónde vienen los niños. No, esto tiene que ver con reforzar su autoestima. ¿Vale? También una nota muy importante que quería compartir con ustedes es que la educación sobre el cuerpo y la seguridad no se genera en una sola conversación. Hay que repetir y reforzar la información de forma frecuente para asegurarnos de que nuestro niño entiende y recuerda lo que le hemos enseñado. Esto significa que sí, con los adolescentes responden con un vale, otra vez, siempre me estás hablando sobre lo mismo. Qué pesada o qué pesado. Pero esto una y otra vez, la repetición es lo que va a acabar entrándoles en el cerebro y lo que se les va a quedar. Y es lo que después van a recordar cuando llegue el momento, cuando se encuentren en distintas situaciones. Así que muy importante tener esto en cuenta. Bueno, también me gustaría compartir estas normas de oro, y yo hablo de ellas con 4 puntos. ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es nuestro objetivo en estos primeros años de vida? Autoestima, enseñar a nuestros hijos a amarse, aceptarse y valorarse. La imagen personal, que es muy importante, ayudar a que acepten su cuerpo tal y como es. Aceptar su cuerpo por lo que puede, a dónde les puede llevar, cómo me pueden ayudar mis manos, cómo me pueden ayudar mis piernas a correr, mi tripa, todos los órganos que lleva dentro, qué cosas tan maravillosas estoy haciendo con mi cuerpo, ¿vale? Después, el autoconcepto, reforzar la imagen personal y los valores, cualidades y fortalezas. Esto es, bueno, se puede decir algo como eres un niño muy bueno, se te da muy bien dibujar, veo que te estás tomando tu tiempo para terminar una actividad, este tipo de cosas. Y también el autocuidado, pues por ejemplo, limpiarse, lavarse, ponerse colonia, estar limpios, esas cosas. Bueno, ahora vamos a llegar a una parte importante de la educación sexual para los muy, muy pequeños, de 0 a 5 años. Y esto tiene que ver con tocar de forma segura o no segura. Es muy importante que los niños distingan qué es tocar de forma segura y no segura. Hay que identificar situaciones potencialmente peligrosas y podríamos simplificar este concepto explicando que hay 3 tipos de tocamiento, de formas de tocar. Tocar de forma segura, es donde yo me siento seguro, es por ejemplo un abrazo de mi padre o de mi madre, eso es algo que me hace sentir bien, me siento respetado. Después, no seguro es cualquier forma de tocar que dañe física o emocionalmente y me hace sentir incómodo. ¿Qué es incómodo para un niño de 3 años? A mí siempre me gusta utilizar esta metáfora. Cuando probamos un zapato, le decimos al niño, ¿has probado alguna vez un zapato que no te encaja, que aprieta demasiado? Esa sensación es sentirse incómodo. Si alguna vez sientes que alguien te toca y tú te sientes así, incómodo, entonces eso es algo de lo que tienes que hablar, que nos tienes que contar. Y después la tercera forma de tocar es secreta. Cuando alguien me dice
que tengo que guardar un secreto sobre mi cuerpo. Y cuando hablamos de secretos, es importante aclarar la diferencia entre buen y mal secreto. ¿Qué son los secretos buenos? Surprise birthday parties. A gift. What Pues are un bad regalo, secrets? Any secret someone tells me to un keep secreto que alguien me dice que guarde sobre mi cuerpo. In this point, it's very important that we reassure Y children aquí es muy that importante asegurarles a los niños que los adultos seguros, como los padres y los profes, nunca me van a pedir que guarde un secreto sobre mis partes del cuerpo. Entonces, podemos tener, por ejemplo, un médico, un enfermero. Es importante hablar de esta forma de tocar segura, que es cuando el doctor me toca siempre en presencia de mamá, de papá. Okay, so we were talking about the secrets. Hemos hablado de estos secretos y me gustaría compartir con ustedes un libro maravilloso que he leído lo he leído en distintas librerías. Se llama Secretos que incomodan, está en español, y hay una versión similar en inglés, Some Secrets Should Never Be Kept. Es un material muy útil, un recurso muy útil para los niños, para que empiecen a entender a qué nos referimos cuando hablamos de secretos incómodos, como he comentado antes. Entonces, aquí se puede ver de una forma muy visual, es una forma de jugar también. Tengo un niño, tengo una niña, distintas partes del cuerpo. ¿Dónde están mis senos, mi pecho? ¿Dónde está mi mano, mi boca, mi tripa, mi pene? ¿Dónde va? Bueno, pues vamos jugando de forma diferente. Hay incluso competiciones en este juego y se pueden utilizar también los colores rojo, verde y naranja. ¿Dónde está bien que un adulto, que otra persona me toque? Pues está bien que me toquen la cabeza. Vale, pues entonces le pongo un punto verde aquí, en la cabeza. ¿Está bien que un adulto me toque en la mano? Bueno, pues entonces también sería color verde. ¿Qué tal mi tripa? Pues no estoy segura. Quizá hay veces que está bien, pero no todas. La voy a poner en naranja, en la tripa. Y el rojo, los puntos rojos, los pondríamos en mis pechos, en mis genitales, en las partes que cubrirían mi bañador, digamos. Y como he dicho antes, podemos ser creativos, se puede jugar de forma diferente. Este es simplemente un ejemplo. De nuevo tengo este recurso que después compartiré con ustedes. Está en la página web si quieren verlo más en detalle. Para los educadores, para los profesores, tenemos el círculo de afecto, sentándonos en un círculo y pasar un juguete. Pues cada niño nombra a una persona a la que aman o quieren y cómo le demuestran el amor. Pues a través de palabras bonitas, de un abrazo, de compartir. Después hay otra actividad que también podemos hacer en casa. ¿Cómo mostramos afecto? Bueno, pues podemos mostrar imágenes de comportamientos afectuosos, sonreír, abrazar, ayudar y explicar qué expresiones hacen sentir cómodo y son apropiadas. Después tenemos un ejemplo de El hilo invisible de Patrice Karst. Bueno, hay muchos recursos sobre cómo, cuidar mi cuerpo. Y después dibujar, que siempre es una actividad muy agradable para los niños. Y puedo dibujar a las personas que son importantes para mí y cómo expreso mi afecto hacia ellos.
Bueno, hemos hablado ya de cómo cuidar de mi propio cuerpo, pero ahora viene un momento muy importante, esta edad que tienen los niños, para mostrarles límites respecto a los demás. Yo tengo mi propia burbuja personal y los demás también tienen su propia burbuja personal, es decir, cómo respeto a los demás si quiero tocarles. Pues modelos, pues diciendo, no me siento cómoda si me tocas los pechos, por ejemplo. O cosas que no me gustan de su forma de tocar, pues lo puedo expresar. Hay que buscar este tipo de expresiones porque hay veces que da miedo, hay veces que es inocente, pero quizá yo no me siento cómodo y está bien decirlo. Hay algunos juegos que se pueden hacer con ellos. Aquí aparecen también en la página web de SIDS. Son distintos juegos, por ejemplo, el de la burbuja personal, con hula hoops. Nadie puede entrar en mi hula hoop. Después, el juego del semáforo, verde, amarillo y rojo, donde puedo tocar a mi amigo. Y donde no está bien tocar, pues entonces si es rojo, pues no toco en esa zona. También, bueno, juegos de rol y también pintar de nuevo. Con los niños un poco más mayores hablamos, bueno, de 4, 5, 6 años de edad. A ellos les podemos enseñar este recurso. Y de nuevo esto lo comparto, también lo puedo compartir con ustedes. Vamos a hablar con ellos de PANTS. ¿Qué significa PANTS? Para que lo recuerden fácilmente. Bueno, pues la P se refiere a privado, partes privadas. La A es siempre recordar que tu cuerpo te pertenece a ti. La N, no, significa no. La T, hablar sobre secretos que te ponen triste. La S, hablar con alguien. Alguien puede ayudar. Bueno, cuando son poco, esto es un recurso pues para adultos, para padres, para educadores. Aquí explica un poco qué significa cada una de las letras y cómo podemos hacer para que los niños lo puedan entender. Y es una forma bastante fácil de recordar, que puede resultar muy útil. Bueno, hasta ahora hemos cubierto el cuerpo de los niños, cómo hablar con ellos sobre este cuerpo, cómo nombrar las partes del cuerpo, límites. Y ahora vamos a hablar de nosotros y cómo nos sentimos nosotros cuando los niños nos hacen ciertas preguntas. ¿Y qué hacemos cuando nos hacen estas preguntas? Bueno, pues en primer lugar tenemos que ser sinceros. Tenemos que utilizar un lenguaje adecuado a su edad y estaremos calmados. Esta parte es muy importante para todos ustedes, para saber si se están sintiendo cómodos hablando de estos temas, y también tenemos que trabajar en ello, hablando quizá con otros adultos, con sus propios psicólogos. Me siento cómodo hablando de estos temas, me siento cómodo contando la verdad y siendo sincero. Bueno, pues si la respuesta es no, es algo que debemos analizarnos y debo pasar toda esta información a los niños. Validar emociones. Es importante que los niños sepan que sus preguntas son válidas y que sus curiosidades también son válidas. Hay que escuchar y no ignorar ni castigar su curiosidad. También hay que permitirles tiempo de procesar.
Cuando respondemos una pregunta de los niños suele costarles un ratito entender, analizar lo que hemos dicho y quizás después vienen más preguntas después, pero hay que permitirles tiempo suficiente para que lo procesen. Y después utilizar de nuevo, aprovechar estos momentos de la rutina diaria para tener este tipo de conversaciones con ellos. Importante no esperar una conversación perfecta con ellos, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con la perfección, tiene que ver con repetir y enseñar a mi hijo de la mejor manera que lo puede hacer o la mejor manera que yo puedo hacerlo. Y si no estamos seguros, pues eso es una buena pregunta, pero no estoy seguro. Déjame que lo piense y ya te responderé más adelante. Esto también le enseña a los niños que está bien no tener todas las respuestas, que mamá y papá no lo saben todo en todo momento. Y al responder a las preguntas de los niños voy a proponer este método ASK, ASK. Como decíamos, vamos a reconocer su curiosidad o validar su pregunta y que puede ser una pregunta importante. Después vamos a compartir una respuesta simple y fiel a la verdad. La parte importante es esto, fiel a la verdad. No queremos entrar en explicaciones científicas de cómo se hacen los niños, porque un niño de 2 años, bueno, acabaremos confundiéndoles más, pero sí que queremos decirles la verdad. Daré algunos ejemplos luego, en la siguiente diapositiva. Y mantener abierta la conversación. De nuevo, queremos ser sencillos, fieles a la verdad y después surgirán más preguntas inmediatamente o quizá después. Pues vamos a mantener esa conversación abierta, siendo conscientes de que van a surgir más conversaciones sobre este tema o que pueden surgir más conversaciones sobre este tema. Sé que ya he estado hablando mucho. Hemos cubierto mucha información y en este punto me gustaría invitarles a participar si se sienten cómodos y pueden hablar en voz alta, tanto en inglés como en español, y utilizando este método, reconocer, compartir respuestas sencillas y fieles a la verdad y mantener la conversación abierta. ¿Cómo responderían a estas preguntas? La pregunta es, ¿cómo va el bebé dentro de la tripa? Esto es una pregunta real que a mí me han hecho niños de 3 años o de 4. ¿Cómo responderían? No sé si alguien quiere intentar mostrar cómo han respondido quizá a esta pregunta si les ha surgido. Pueden también responder en el chat si prefieren. Would anyone like to participate? ¿Alguien quiere participar? Anyone? How would you answer this question? Bueno, ¿cómo responderían a esta pregunta? No one. Okay. I'll answer this one and bueno, voy a responder yo esta y si se sienten cómodos con la siguiente, pues adelante. Estamos aquí todos en el mismo barco y estamos todos aquí para hablar sobre nuestros niños y niñas y ver cómo pueden estas conversaciones ser beneficiosas para ellos. Bueno, ¿cómo entra el bebé en la barriga, en la tripa? Bueno, una respuesta podría ser, un bebé empieza a crecer dentro de la tripa
cuando una pequeña semilla del papá y un pequeño huevito de la mamá se juntan. Entonces crece en un lugar que se llama útero y hasta que está preparado para nacer. Vamos a comprobar si es correcto según nuestro método. ¿Hemos reconocido su curiosidad? Sí, porque les damos respuesta. Es sencilla y es la verdad, pero no está entrando en una explicación científica de cómo se hacen los niños. Y también mantenemos la conversación abierta. No estoy entrando en detalles de todo, pero bueno, esto es una respuesta válida. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Por qué los niños tienen pene y yo no? ¿Alguien quiere responder esta pregunta? Siguiendo el método que acabo de compartir, validar información que sea verídica y mantener la conversación abierta. Pueden también escribir en el chat. Okay, let's move on now. I'll share with you. What would an appropriate answer be? Una respuesta apropiada podría ser la siguiente. Los niños tienen un pene y las niñas tienen vulva. Y es simplemente que los cuerpos son así, somos diferentes, pero igualmente importantes y capaces de hacer cosas maravillosas. ¿Sigue esto nuestro método? Sí, porque es sencillo. Estamos hablando con niños muy pequeños, claro. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Puedo ver el tuyo? Los niños sienten curiosidad sobre nuestro cuerpo y el suyo y hay veces que quizá quieren ver nuestros cuerpos o los de sus hermanos o sus primos. ¿Cómo podríamos responder? Pues es normal sentir curiosidad. Mi cuerpo pertenece a mí y tu cuerpo te pertenece a ti. No mostramos nuestras partes privadas a los demás. Esto es algo, una forma muy positiva de establecer límites. A ver la siguiente pregunta. ¿Qué un niño pequeño puede hacer? ¿Qué es eso? Pues pueden estar apuntando o indicando los pechos, músculos o cualquier parte del cuerpo. Pues de nuevo, utilizaremos la terminología correcta. Esos son los pechos, los pezones, los testículos. Hay que recordarles que son nuestras partes privadas y que solamente tú puedes tocarlas a menos que mamá y papá te ayuden a limpiarte o a mantener tu salud. ¿Sigue nuestro método? Sí, porque estamos reconociendo, estamos dando una respuesta sencilla y mantenemos la conversación abierta para que puedan hacer más preguntas si quieren. Bueno, vamos a hablar ahora de señales de alarma. Y voy a compartir otra tabla porque creo que está muy bien organizada. ¿Cuáles son los comportamientos comunes y qué es muy poco normal en esta edad? Cuando estamos hablando de comportamientos poco comunes y muy raramente normales, estos son signos de alarma y son motivo de preocupación. Aquí recomiendo buscar ayuda profesional. Si vemos esto en nuestros hijos, en nuestros alumnos, lo haría. Después tenemos comportamientos menos comunes y comportamientos comunes es algo que sí vemos en muchos niños y que forma parte de esta fase de desarrollo en la que están. Por ejemplo, comportamientos comunes, tocarse, masturbarse, los genitales en público o privado. Menos común, frotar el cuerpo contra el de otros. Poco común, pedir a otra persona o adulto que haga un acto sexual específico.
o cualquier comportamiento sexual que implique niños que tienen más de 4 años de diferencia con ellos. Los niños que son más mayores, están jugando pues, a juegos sexuales o invitando a los niños a jugar a juegos que parecen un encuentro sexual. No, esto no está bien. Comportamientos comunes. Ver o tocar los genitales de otros iguales o de un nuevo hermanito. Esto es curiosidad. Intentar insertar la lengua en la boca mientras se besa. Esto es menos común. ¿Y qué es nada común y raramente normal? Insertar objetos en genitales y distintos comportamientos sexuales que se muestran de forma diaria. Comportamientos sexuales. Aquí hablamos de comportamientos que parecen el acto sexual, que recuerdan al acto sexual. Si seguimos aquí, ¿qué es común? Pues mostrar los genitales a los compañeros, a los iguales. Eso es común. Y esto es algo que, bueno, lo saben, están aprendiendo, que sus partes son privadas y es normal que los niños y las niñas lo muestren. Tocar los genitales de otro compañero o adulto, eso es curiosidad. ¿Qué es menos común? Imitación explícita de relaciones sexuales y comportamiento sexual que resulte en problemas emocionales o dolor físico. Esto es común, sentarse demasiado cerca o imitar de forma muy cruda los movimientos asociados con actos sexuales. Bueno, menos común, pero puede ocurrir. Después, comportamientos no comunes, tocar los genitales de los animales y comportamientos sexuales asociados con otros, con agresividad física. Eso es un no. 2 más. ¿Qué es común? Intentar ver a los adultos o otros compañeros desnudos. Menos común, comportamientos sexuales que son ocasionales pero persistentes y generan disrupción en los demás. Nada común, comportamientos sexuales que son frecuentemente disruptivos para otros y después los que implican coerción o coacción. Y la última, ¿qué es común? Comportamientos que son temporales, no muy frecuentes y que se pueden desviar fácilmente. Comportamientos que son moderadamente responsivos a una distracción. Por ejemplo, que el niño esté tocando sus genitales, pero yo le distraigo fácilmente y entonces empiezan a hacer otra actividad o en cualquier otro juego. Entonces, vale, es algo normal dentro de su desarrollo, pero ¿qué no es normal? Cuando estos comportamientos persisten y se resisten mucho a posibles distracciones que los padres les den. Y lo último, comportamientos que son persistentes y que el niño se pone muy enfadado si se le intenta distraer. Aquí me gustaría hablar de la autoestimulación. Los cuidadores asumen a veces que la autoestimulación debe haberse enseñado o porque el niño ha sufrido abusos, pero no necesariamente. Los niños encuentran sus genitales y encuentran que la estimulación les hace sentir bien y pueden seguir. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando esto ocurre? Hay que intentar redirigir a otra actividad. Yo me mantengo con calma, no me enfado con el niño o la niña y asegurar que está bien, que toquen su cuerpo, pero que eso debe hacerse en un lugar privado. También a veces este comportamiento
es pura curiosidad inofensiva. Si vemos estas señales de las que hemos hablado, entonces sí que debería abordarlas un profesional. Bueno, vamos ahora a hablar de los mitos. Me gustaría que me ayuden todos a responder a estos mitos. Vamos a hablar de algunos mitos que yo he escuchado en mi experiencia laboral. Es la responsabilidad del colegio, no mía. La educación sexual es responsabilidad compartida. Tanto las familias como los colegios desempeñan un papel muy crucial. Hablar sobre el deseo sexual alienta a los niños a experimentar. No, la educación sexual temprana no es enseñar a los niños a tener sexo. Esto es muy importante. Tiene que ver con información adecuada a su edad sobre sus cuerpos, sentimientos y sobre cómo desarrollan relaciones. ¿Son demasiado jóvenes para entender? Bueno, pues no lo son. Están entendiendo su cuerpo desde una edad muy temprana. Les va a robar su inocencia, es otro mito. Bueno, es todo lo contrario. Los niños, con información adecuada y correcta, cuando se les alienta a protegerse a sí mismos, esto al revés ayuda a preservar su inocencia porque reduce su vulnerabilidad ante posibles abusos. De nuevo, tengo aquí un recurso que pueden encontrar en la página web de SIDS y habla de regulación emocional. Una pequeña nota, hablar sobre emociones, reconocerlas, qué tipo de emociones siento, qué puedo hacer con estas emociones. Esa sería la siguiente parte de toda esta educación sexual. Bueno, vamos a ver las recomendaciones generales. Ambas partes y tanto las familias como los educadores desempeñan una parte muy importante en la educación sexual. Hay que generar una cultura de confianza, de seguridad, hay que ser coherente con los mensajes, hay que colaborar, utilizar el mismo lenguaje en casa y en el colegio y abordar nuestra propia incomodidad evitando superar esa vergüenza. Y ahora ya voy a abrir el turno de preguntas por si hay alguna pregunta, algún comentario o alguna experiencia, algún desafío o si tiene alguna otra práctica que les gustaría compartir, pues pueden hacerlo ahora. Sí que veo que hay una pregunta y si está bien la voy a leer en voz alta. Si a la persona en cuestión no le parece bien que lo lea en voz alta, que lo diga. La pregunta es, mi hija tiene 7 y mi hijo tiene 4. Les gusta jugar a tocarse sus partes. Yo les repito y les repito que cada uno tiene su cuerpo y que es privado. Y les decimos, con ropa, sin ropa, mi cuerpo no se toca. Intento evitarlo, pero parece que se divierten mucho con este juego. ¿Debo seguir intentando evitar ese juego? Bueno, pues muchas gracias por esa pregunta. La respuesta es que sí. Este juego debería evitarse solamente porque si yo juego con mi hermana pequeña o con mi hermano mayor, esto es algo divertido y también puedo ir al patio del colegio y hacer esto mismo con otros niños y también puedo pensar que este juego es divertido, que es inocente. Y sí que puede venir de la inocencia, pero queremos evitar que estos niños participen en este tipo de juegos y queremos enseñarles, como ya hemos hablado antes, enseñarles los límites. Mi cuerpo es mío y el cuerpo de otra persona es su cuerpo. Y ese es un límite que yo no puedo cruzar. Entonces yo sí que te animaría a que jugarais a otros juegos, utilizando los hula hoops, por ejemplo.
hemos hablado de dibujar también y también modelo, ser un modelo y ser persistente con los límites que ponemos. Cuando decimos no es no, yo no me estoy riendo, yo sé que vosotros os estáis divirtiendo, pero hay otros juegos a los que podéis jugar y encontrar otros juegos, otras actividades, redirigirles de otra manera para que encuentren otros juegos que no impliquen tocarse los genitales el uno al otro. Parece que hay otra pregunta. ¿Tiene experiencia sobre cómo los cuidadores o los iguales reaccionan cuando un niño de 3-4 años utiliza términos como pene o vagina? En Croacia sería muy poco común. Que si tengo experiencia. ¿Vale? Estamos hablando de estigma, quizá, que no está bien visto que un niño utilice estos términos, quizá. Bueno, en cualquier caso, mientras contesta, como hemos dicho antes, las reacciones pueden variar muchísimo, tanto de otros compañeros como de los cuidadores, los profesores. Lo importante es saber que mi hijo o mi hija tiene la información adecuada y de que está protegido o protegida. Y también un efecto dominó, hacer que nosotros y nuestros hijos sean un modelo, un ejemplo a seguir y llevarnos este mensaje a otras familias, a otros profesionales. Vale, el motivo por el que ya veo que no es una cuestión de estigma, pero no se espera que un niño hable así. Vale. Bueno, pues yo transmitiría el mensaje de por qué es importante que mi hijo lo sepa estos términos. Hablamos de vergüenza. No queremos que los niños se sientan avergonzados por decir me duele el pene, por ejemplo. Tienen que poder hablar claramente. Queremos poder darles una voz y esto les va a proteger. Espero haber respondido a su pregunta. Sé que puede ser difícil. Efectivamente, tenemos que cambiar la cultura, correcto. Muchas gracias por tu comentario. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Tengo distintos recursos. Bueno, hablaré con los organizadores para que se los puedan enviar a todos ustedes. En cualquier caso, dejo aquí mi correo electrónico. Si necesitan cualquier otra cosa, por mi parte, pues por favor, encantada de que contacten conmigo. Y muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Muchas gracias por dedicar tiempo a esto. Espero que vaya todo muy bien con sus pequeños y pequeñas y aquí estamos para todos ustedes. Muchas gracias. Adiós a todos. Gracias.